En Día Docente, mi grupo escogió el fenómeno de la reducción del crecimiento de la economía peruana en las últimas 2 décadas. Los integrantes somos, en mi persona, Axel Soto Saldaña, Albert Jairo Cernaque Galopino y Esther Ruth Mego Oros. A continuación pasaremos a explicar a detalle el fenómeno económico. En lo que va del presente siglo, la economía peruana ha presentado periodos importantes de crecimiento económico, influenciado por un entorno externo favorable, distinguiéndose como uno de los países de mayor dinamismo en América Latina. Así que en los últimos 27 años, que va del 93 al 2019, la economía peruana logró un crecimiento promedio anual de 4.8%. En los últimos 10 años, la economía creció con una tasa interanual de 4.5%. Y en los últimos 5 años se expandió en un promedio anual de 3.2%. Como podemos ver en la gráfica, en la tasa de crecimiento anual, entre el 2012 y el 2018, hay un promedio Perú ha crecido en un promedio del 6%, donde a pesar de estos 20 años de crecimiento, el Perú no ha conseguido escapar de la pobreza, ya que el país sigue teniendo mucha pobreza, así como el Perú sigue creciendo, pero la desaceleración es más evidente. El país crece menos y la confianza en los empresarios cae mucho, y eso no es lo más grave, ya que los grandes cambios están tardando mucho más de lo que se esperaba, que a pesar del crecimiento no cuenta con una economía productiva, diversificada y moderna. Estimada docente, buenas tardes. Mi nombre es Esther Mego. Continuando con la exposición, voy a explicar qué conceptos de la economía estudiados en clase se relacionan con los fenómenos económicos. En este caso vamos a hablar de dos fenómenos económicos que sucedieron en nuestro país, ¿no? Pero antes de eso podemos decir que la economía positiva en sí parte de un fenómeno económico, ¿no? Y busca encontrar sus causas y sus consecuencias, ¿no? Para ello se trata de establecer una cadena de causa-efecto entre los distintos fenómenos económicos. Vamos a hablar de lo primero, que es durante el gobierno de Alan García. Nos dice que se buscó renegociar la deuda externa directamente con los acreedores y no pagarla, según lo planificado por los organismos internacionales. Como consecuencia, este siguió aumentando. Además, se lanzó el plan cero, para subvencionar diferentes sectores económicos, generando una mayor inflación, especialmente en relación con los productos importados. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que en el año de 1988 y 1989 se cerraron las hiperinflaciones, ¿verdad? Y lo recurrente, ¿qué pasó? La devaluación decantaron en cambio de papel de la moneda, ¿no? La pérdida del valor del circulante, las monedas desaparecieron. Y por otro lado, ¿qué pasó? Surgían muchas colas, ¿no? Y abastos. Se podría decir que el Perú se hundió en una profunda crisis, ¿no? Que afectó a todo nuestro país y se denominó a este periodo como la década de la pérdida, lo cual se registró una contracción, ¿no? Del PBI y de tal magnitud que podemos decir que si América Latina perdió, sí perdió una década, ¿no? El siguiente punto tenemos, el siguiente fenómeno que ocurrió en nuestro país fue durante el gobierno de Alberto Fujimori, ¿verdad? Se dice que el 8 de agosto de 1990 Alberto Fujimori anunció un paquetazo económico llamado Fujishock, debido a varios contextos en esta época. El tipo de cambio se encontraba devaluado en un 227%, el desempleo estaba en un 73% y la hiperinflación alcanzaba un 7.694.6%. Al mismo tiempo podríamos decir que el gobierno también ejerció el control, ¿no? O la censura sobre los medios de comunicación, ¿verdad? E instauró una economía neoliberal, ¿verdad? Entonces esto es en cuanto puedo explicar sobre los dos fenómenos económicos.
Le dejo el pase con mi compañero. Muchas gracias por su atención. El punto C es analizar la perspectiva macroeconómica de este fenómeno económico, donde entre 2004 y 2013 el Perú experimentó un crecimiento considerable y la pobreza se redujo del 60 al 33%. A partir del 2014, la caída de los precios de la minería y la desaceleración económica de los principales socios económicos del país hicieron que el crecimiento bajara a un 3%, y entre el 2014 y 2019, cuando llegó la pandemia COVID-19, la tasa de crecimiento bajó a cerca de un 1%. Es decir, el país enfrenta desafíos y debilidades estructurales que podrían dificultar su camino hacia un mayor desarrollo y prosperidad. Los impactos del cambio climático, las desigualdades persistentes y un modelo económico que depende de gran medida de los recursos naturales, así como problemas estructurales como la limitada creación de empleos formales, la baja productividad, la escasa diversificación económica y los lentos avances en la reducción de la pobreza, así como la desigualdad, siguen siendo obstáculos importantes para el crecimiento económico. Yamada en el 2021 explicó la estabilidad del país es gracias al marco constitucional actual, donde la ley orgánica del Banco Central le otorga independencia y el manejo de un gran equipo técnico con un ejemplar sistema meritocrático de acceso y ascenso en la carrera del banquero central. Como se observa, a pesar de cierta estabilidad en los indicadores macroeconómicos, la tasa de crecimiento se ha visto desacelerado del 6.4 al 1.1% entre los años 2004 y 2023, donde tal vez el indicador más complicado de reducir es la todavía alta desigualdad de los ingresos en la población. Analizando este fenómeno desde la perspectiva microeconómica, hay un indicador que salta a la luz, que es la evolución de los precios y el costo de la canasta básica. Analizando la perspectiva microeconómica, persiste la brecha entre lo que se gana y lo que se gasta. Esto debido a que sube el costo de la canasta básica y aún no todo está cubierta. Armando Mendoza en el 2016 afirma que la relación que hay entre la canasta básica y el costo de la vida de las personas es un tema fundamental que tiene que ser atendido. En ese sentido, mencionó que una comparación entre el salario mínimo y la canasta básica en Latinoamérica que realizó la OIT, que es la Organización Internacional de Trabajo, el Perú no está exactamente entre los mejores países, ya que cuenta con una brecha estimada del 50%. Como se puede apreciar, según datos del INEI, el costo promedio de la canasta básica por persona ha ido aumentando progresivamente a lo largo de los años. En este caso, en el 2012, la canasta básica por persona era 284 soles y 1.136 considerando 4 personas de una familia. Sin embargo, en el 2024, la canasta básica asciende a 1.661.60 soles por familia, donde el sueldo mínimo vital en el Perú es de 1.025 soles. Otro indicador microeconómico importante es básicamente el costo de las materias primas para exportación, ya que las empresas, y sobre todo el Perú, depende principalmente de la exportación de sus materias primas, en este caso más importante aún las mineras. Por lo tanto, el Perú está catalogado como un país sobredependiente de la exportación de sus productos básicos o materias primas. Todo esto hace que la variabilidad del mercado amenace la economía no solo del Estado, sino de todas las poblaciones directamente o indirectamente relacionadas con las actividades extractivas, debido a que en caso de crisis internacionales el precio de los productos y la demanda disminuye considerablemente, así como los precios del transporte se elevan. En conclusión, la política keynesiana en el Perú, a través de una política social de mercado, ha sido una herramienta crucial para enfrentar periodos de depresión económica, proporcionando un marco de intervención del gobierno en la economía con el objetivo de estabilizar y estimular el crecimiento. Sin embargo, su efectividad depende de la implementación cuidadosa y equilibrada que evite los efectos secundarios negativos como el endeudamiento excesivo o la inflación descontrolada. Al cierre del 2022, la pobreza en Perú aumentó a causa de un bajo crecimiento económico y las altas tasas de inflación. En detalle, el precio promedio de los alimentos y bebidas subieron en más del 20% en los últimos 2 años, afectada obviamente por factores locales e internacionales. Eso sería todo con respecto al análisis de este fenómeno económico. Gracias.